Bien, para concluir esta columna de filosofía y política, venimos dialogando con el doctor Washington Uranga, especialista, analista, en torno a muchos temas de comunicación y de procesos sociales y políticos en Argentina y también eclesiales. Washington, me gustaría que pudiéramos abordar ahora ¿qué escenarios tú crees que se desencadenan, como decías, a 45 días de asumido Milei, con un relato, discurso ultraliberal, desconocedor del factor humano en muchos aspectos, de la complejidad de la política, donde hay este relato contra la casta y a la vez manejado por una casta que está estructurada en Argentina, en el poder? Este, ¿Qué escenarios se abren a partir de una fuerte movilización de las centrales sindicales, como planteabas? ¿Cómo va a actuar el gobierno que viene como tratando de ajustar esa ley ómnibus con el resultado de un ministro que le da de baja por un comentario? Pero estructuralmente, ¿qué escenarios posibles tú ves porque visto desde Uruguay, nos preocupa que se agudice el autoritarismo y entonces tú decías muy bien, el movimiento social tiene claro que no tiene que dar argumentos para la represión, pero a la vez las leyes tienden a ser disciplinantes, controladoras y autoritarias. El desfonde de los mundos de la vida cotidiana de la gente en su viabilidad para subsistir es altamente complicado, pero también toda una fragmentación, ¿no?, que impide muchas veces recomponer sujeto social, y entonces esta movida de apropiarse del espacio público está dando ciertos mensajes. ¿Cómo ves tú escenarios en los próximos meses que se abren a partir de todo esto? Nelson, tú mencionaste recién una palabra que es clave, que es fragmentación. Es muy difícil construir escenarios porque, en primer lugar, todo el espectro político está muy fragmentado. No hay partidos y no hay alianzas que funcionen. Está quedando muy en evidencia que en la discusión, incluso legislativa, parlamentaria, eh, los acuerdos no se logran porque también, de la misma manera que el gobierno fragmenta, repartiendo porciones a sus interlocutores aliados, también la dirigencia política está fragmentada. Ujú. Y los reclamos, las demandas, no tienen un eje aglutinador, sino cada uno reclama por lo suyo y sálvese quien pueda. Digo, a ver, los dueños de los laboratorios reclaman pero los empleados, los trabajadores de los laboratorios reclaman por lo suyo. Los dirigentes sindicales del Estado hacen su propio reclamo, pero tiene que ver con lo propio. Es decir, hay mucha fragmentación en la demanda y hay mucha fragmentación, además, generada del mismo poder. Yo creo que hay una estrategia o una táctica de el poder para fragmentar las ofensas, la quita de dignidad, pero eso también fragmenta las reivindicaciones. Y no hay capacidad de aglutinar. Sí, sí. Este es uno de los problemas. No hay. Hoy, ¿qué es lo que aglutina hoy? Lo aglutina la demanda es decir, nos están atropellando. Pero eso Ujú. necesita construir estrategias. Y si esas estrategias no combinan en una mesa de acción, en un espacio, que tiene que ser multipartidario y multisectorial, las dos Ujú. cosas combinadas, va a ser muy difícil. Hoy uno puede decir que el acto organizado por las centrales obreras fue un primer paso en esa línea, pero falta muchísimo para que eso se consolide. No hay mesas de concertación, porque además también el proceso político inmediatamente anterior ha dejado muchas heridas, muchas Sí, sí. heridas. Es decir, y hay desconfianzas de unos con otras, de otras con unos. Entonces, el movimiento Sí, muy feminista no atado.
confiar, ¿eh? No, 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 pero está, disculpa que te interrumpa porque digo, me parece muy buena esta idea y ata algo que tú escribías también en página 12. Yo creo que, por un lado, tenemos que las transformaciones tecnológicas han generado esto de los mundos de las Sí, burbujas, ¿no? Y entonces sí, refuerzan la fragmentación y la pérdida de construcción de sujetos sociales sí, que sí tuvieron una cierta capacidad de recomponerse con las nuevas agendas, justamente la feminista, los ecologistas, la participación popular en algunos niveles en algún momento lo tuvieron, pero no lograron unidad, porque en esto de las democracias desafiadas en América Latina uno ve por qué sucumbió una reforma constitucional en Chile, por qué está dificultoso en toda América Latina repensarse con determinados sujetos de acción. Y esto es lo que decimos, bueno, cómo abrirse a pensar desde la participación, ¿no? Tú en tu artículo ponías, hay que retomar la capacidad de participar, ¿no? Y yo le agrego a esto de los mundos de la vida en lo local, porque si la base desde la cual se puede generar articulación de sectores, de distintos partidos y todo, parecería ser que más que desde arriba va a venir desde abajo, digamos, ¿no? sí, de acuerdo. Y además otra cosa, me parece que hay que repolitizar la vida cotidiana y, Totalmente. y recuperar el valor de la solidaridad, de que también es hacer política, ayudar a Ujú, mi vecino o a mi vecina claro. que necesita comida, necesita sobrevivencia, necesita asistencia a cualquier. Sí, Bueno, sí. que la Fraternidad, solidaridad. Claro, que la política no pasa solamente por las grandes estructuras, que la política pasa por la vida cotidiana y que la solidaridad es una base fundamental de la construcción comunitaria y de la política. A mí me parece Ujú. que eso hay que trabajarlo mucho. Y ahí creo que eh, las organizaciones de base, las organizaciones sociales, la cultura, las organizaciones de defensa de los derechos humanos, de las niñeces, son sumamente importantes. Ujú. Ahora bien, también desde el poder y del poder del gobierno, también se sabe eso, porque por ejemplo, no, no circunstancialmente, sino creo que estratégicamente, el gobierno apunta contra quién, contra el movimiento feminista, contra las Claro. organizaciones ambientalistas. Dice, el gobierno de Milei niega el cambio climático. El presidente Milei dijo en Davos hace menos de 10 días, dijo que la crisis del mundo hoy pasa por lo que las mujeres han reivindicado y el No, no, daño sí, que le sí. está generando las reivindicaciones de las mujeres de sus derechos. Sí, sí, Más sí, sí. insólito imposible. Pero está claro Pero lo que explícito, mira, yo lo que creo lo interesante de todo esto, yo le decía a alguien, que lo explícito, ¿no? O sea, porque él dice frases así muy concretas de Camino de Servidumbre de Hayek, ¿no? O sea, dice, ¿no? Ese ultraliberalismo donde dice, es socialismo todo lo que sucede en Occidente. Es decir, dice, las mujeres deben volver a la sumisión, no tienen derecho con su cuerpo, es falso los relatos, ¿por qué? Porque no está siendo muy explícita estas visiones ultraliberales de extrema derecha y fundamentalistas de lo que tienen como concepción de volver a retomar un poder concentrado, ¿no? Y claro, yo creo que acá hay, de manera tan cruel o tan este, explícito, que en última instancia tiene que dar unidad al movimiento social y popular con qué está confrontando, pero no desde meramente las alturas de lo que hablábamos, sino como tú bien decís, de repolitizar los mundos de la vida cotidiana, digamos, ¿no? pero Porque Nelson, sería un error, una pulseada en ese sentido. eso implica también Ujú, recomponer nuestras categorías analíticas, ujú, porque temo que estamos intentando interpretar el momento actual con categorías caducas. totalmente Tenemos de acuerdo. que reconfigurar nuestras categorías analíticas y a caballo de eso, reconfigurar el relato. Es decir, Totalmente. me parece que ese es un desafío y es un desafío para todos los que nos movemos en el mundo de la intelectualidad, de la ciencia, del pensamiento crítico. Porque si no, intentar, por ejemplo,
entender lo que hace Milei desde las categorías tradicionales de la política es inútil, no sirve para nada, no nos Totalmente. ayuda a comprender, pero a comprendernos nosotros y nosotras en ese espacio también. Sí, sí. Comparto plenamente. Ese es el gran desafío de este espacio en el que nosotros compartimos a nivel intelectual, pero también para los actores sociales y políticos y para la academia. Esto ¿Sí? de repensar categorías, como tú decís, nosotros en el tema de inteligencia artificial y democracia con Daniel Nariti del País Vasco, tiene una frase que me parece muy interesante. Dice, las derechas quieren recomponer lo perdido, ¿no? Y las izquierdas o los sectores populares tienen miedo a perder lo conquistado sin Sí. habilitarse a pensar lo nuevo, ¿no? Y yo creo que, bueno, yo te propongo, Washington, que nos reconvoquemos en torno a ese punto, cómo repensar, cómo tirar líneas de futuro, cómo poner bajo sospecha nuestros paradigmas. Es decir, Sí. cómo, para mí fue una de las cosas que me impactó, no podemos seguir dialogando con los jóvenes de la misma forma que dialogamos nosotros en otro momento, porque sus subjetividades se construyeron desde otro lugar distinto al nuestro, y esto a Y una veces cosa se... mucho más precisa, Nelson, no con los jóvenes en general, cada uno de nosotros con nuestros hijos y con nuestras hijas, Claro, sí, sí, en el vínculo. Sí, 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 totalmente. que, Totalmente de acuerdo. que personas que crecieron en nuestra misma familia, con nuestros Sí, sí. mismos criterios, Totalmente. y que hoy ven el mundo desde otro lugar, Desde otro lugar. Desde otro lugar. Y ¿no? reivindican desde otro lugar también cómo hacerse y realizarse y proyectarse, digamos, ¿no? Yo tengo un amigo que me decía, me confiaba el otro día, me decía, no, mi hijo, que hoy tiene 35 años, me dice, papá, yo te admiro por todo lo que hiciste, pero no te entiendo, no entiendo lo que querés hacer hoy. Sí, sí. Bueno, Y y yo creo que digo, es parte de los escenarios que se abren, y me parece genial, Washington, que lo plantees. Uno de los escenarios que se abre es cómo somos capaces de una autocrítica para crear futuro, porque el futuro no está claro, dado, el futuro se no, crea. por supuesto. Y entonces, en la medida de que no seguimos linealmente, ¿no? En esto de la filosofía de la historia, de romper tanto los círculos viciosos del eterno retorno como romper las linealidades ingenuas, hay que pensar más en esta espiral de la historia, digamos, ¿no? Eh, Pero además, Nelson, porque no solamente construir futuros, hay que soñar qué futuro, hacia qué futuro queremos claro, caminar. En tanto y en cuanto no seamos capaces de imaginar cuál es el futuro o los futuros a los que queremos caminar, no podremos saber qué es lo que tenemos que hacer en el presente. Nadie puede caminar en el hoy si no sabe hacia dónde va. bueno, nos quedamos en esto porque vamos entonces a convocarnos ya en un diálogo con algunos más y vamos a hacer un tipo de análisis en torno a esto. Me parece que podría valer mucho la pena con algunos amigos de América Latina, amigas de América Latina, también intergeneracionalmente, para que no quedemos en Con generaciones, ¿no? O muchísimo. sea, que permita dialogar. Yo, Washington, te agradezco mucho porque realmente iluminás, abrís mirada, haces puente. Espero que quienes escuchen esta columna se queden con ganas de volver a escucharte, a escucharnos en este diálogo. Gracias a ti por la convocatoria, por el espacio, por la posibilidad de pensar juntos y juntos. Muchas gracias por todo.